una serie de acontecimientos que van a surgir como parte de esta crisis o previo a esta crisis del capitalismo, tiene que ver con que veníamos transitando un periodo de estado de bienestar donde la relación entre la industria, la producción masiva e industrial de bienes de consumo permitía la masificación de estos beneficios hacia casi toda la población o la gran parte de la población, porque los procesos eran acelerados, mejores, constituidos como parte de procesos más ágiles que habían sido ya estudiados científicamente por Taylor y Fayol en el Fordismo, en las cadenas de montaje, en los autos Forte, pero también en todas las otras multinacionales que existían, las del caucho, las automotrices, etc. Y la producción de electrodomésticos, una gran masa de asalariados que consumía masivamente estos bienes y que para mejora de la calidad de vida, pero que también, aparte de las cuestiones básicas, estaban aquellas otras de que eran consumo que en otrora hubieran sido totalmente superfluos y oligárquicos, como el turismo, por ejemplo, el turismo social, el deporte, el paseo recreativo de fin de semana. Todo esto podía sostenerse porque existía un Estado presente, un Estado que regulaba regulaba las actividades, tomaba parte de esas ganancias y las redistribuía en el resto de la población bajo la idea de la justicia social, o como se llame en cada uno de los territorios nacionales a donde se iba implementando. Esto es así, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, queda instalado este modelo y va a prosperar con cada vez mayores niveles de consumo y mayor distribución en el mundo hasta finales de los 60, hasta la crisis del petróleo, que tiene que ver con una crisis de la falta de energía para seguir realizando producción. Pero claro, pero también lo que pasaba es que había una población que había logrado acceder a la educación continua, a la educación ya no solo básica, sino también superior. Empieza a haber grandes movimientos sociales, culturales, impulsados por los estudiantes de las clases bajas que habían accedido definitivamente a la universidad y estaban enarbolando un nuevo programa transformador de un mundo más justo, más fraterno, más solidario, como se planteaba en aquellos momentos. Pero también estudiantes que buscaban, estos son los estudiantes mexicanos en Tlatelolco en el 68, estos son estudiantes ingleses que piensan en una ciudad nueva, totalmente diferente y que tenga que ver con nuevos estratos sociales y con la búsqueda frenética de energía y de agua potable, que ya se hablaba a mitad de los 60 de que eran bienes escasos, es decir, las luchas ambientales ya estaban en boga y también estaban planteadas las luchas de género, las luchas sexistas, las luchas que tienen que ver con la liberación sexual, pero también con el equiparamiento de entre las diferencias entre hombres y mujeres, que otrora estaban las mujeres como situadas solo al mundo de lo doméstico. Entonces, Woodstock, un festival de rock, o sea, también la música popular empieza a difundirse y a instalarse
como parte de estas liberaciones y de rupturas de los patriarcados conservadores que tenían formalidades estrictas en el mundo también de lo familiar, ¿no? Y el uso de los anticonceptivos, la ropa totalmente informal, la ropa unisex, la minifalda y demás. Todos esos son cambios y transformaciones culturales que tienen que ver con una época de gran avance ya y de redistribución y de repensar el mundo en favor popular, en favor del pueblo, ¿no? No obstante, desde los espacios de poder y desde los países de los dos grandes bloques hegemónicos que habían quedado instalados en esta posguerra del año 45, los rusos y los norteamericanos, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los Estados Unidos, se continuaban su avanzada dentro de la Guerra Fría en la producción de ojivas nucleares. Firman un tratado de paz hacia el 69, hacia 1968, y en el 69, como corolario, llegan los norteamericanos a la Luna y plantan su bandera como plantando una nueva hegemonía sobre el mundo. Ya no es más la carrera espacial entre los dos grandes bloques hegemónicos, sino que acá queda claro que hay uno que hegemoniza sobre el otro. Por supuesto que en esa acción también se llevan puestas todas las otras formas organizativas de los países, como la tercera posición o la idea incluso del tercer mundo. En este mundo de consumos y de avances y de redistribución de la riqueza, la energía estaba generada por el petróleo crudo, producido en 12 países del mundo solamente, porque es un bien natural, y exportado desde esos países hacia los centros de producción manufacturera que, como en el fin del siglo XIX había sido Inglaterra, durante el siglo XX es la principal lugar es Estados Unidos. Esos mismos industriales que financian la llegada a la Luna son los que absorben el petróleo crudo que se produce en el mundo para la generación de sus manufacturas. Los países productores del petróleo, que son 7, son árabes, se plantan y dicen, bueno, basta, esto es nuestra materia prima, esto es nuestro bien natural, y ponen restricciones a la salida del crudo y a los precios de ese crudo, y entonces se provoca ahí un corte de esa cadena de extracción capitalista feroz que tenían los países hegemónicos sobre los países dueños que detentaban el crudo, y los valores del barril de petróleo crecen, y frente a eso va a crecer también el costo de la energía para producir industria y para producir manufacturas. Entonces crece también el costo de la producción. Por un lado, por la crisis del petróleo, porque el petróleo se considera ya un bien escaso, y por otro lado, por las luchas obreras, sindicales, que se vienen planteando para mejores condiciones laborales y una mayor redistribución de estas grandes ganancias que tenían los industriales, y las van a tomar como un aumento del costo laboral, como un gasto y también como un gasto social, el sostener todos aquellos reclamos de derechos que se estaban planteando. Se va a entender como un gasto social la idea de que existan buenas condiciones de trabajo, que exista vivienda, que existan buenos sistemas de salud para que todos puedan atenderse y demás. Entonces, los poderosos van a plantear también de su incidencia en la idea de Estado, y van a
acicatear esa idea de que el Estado tiene que salir a cubrir todas estas necesidades porque son entendidas como derecho. Hay una ruptura de ese pacto y pasa a hegemonizarse una nueva etapa donde va a valer la lucha de cada uno, va a valer más la concentración del capital y se va a enfocar hacia va a venir a alimentar todo esto la teoría del derrame, que es esta concentración de los capitales de la que estábamos hablando, y bueno, la naturaleza vista también como un bien de consumo, y la idea de la concentración del capital como un capital que puede después derramar sobre el resto